vamos inmediatamente con el comentario de José La Luz, anunciando que se encuentra con nosotros el doctor Emanuel Esquea Guerrero, que es parte de un movimiento, el movimiento, pues un movimiento que está apoyando a Luis Abinader, se llama Conciencia Nacional, el movimiento. Entonces vamos a hablar con él en breve. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio, buenos días a toda la audiencia del programa. A propósito de Luis Abinader, vi que ayer él dijo dos cosas interesantes. Dijo una y hizo otra. Dijo que si gana la presidencia de la República va a independizar el Ministerio Público del Poder Ejecutivo. Bueno, eso sería una reforma importantísima. A propósito de la discusión que teníamos antes de la presentación del equipo de impuestos internos, la transparencia es una cosa muy difícil, incluso de definir. Yo defino la transparencia en seguridad perimetral en los considerandos a partir de una copa de agua. Que lo que se haga con dinero público se pueda ver desde todos los ángulos. Desde todos los ángulos. Eso es la transparencia. Y las elecciones se financian con dinero público. Una de las reformas que yo no pude pasar porque me la tumbaron en la ley de financiamiento electoral, era que todo el dinero que se utilizara en una campaña tuviera un origen lícito. Que todo el que fuera a participar en campaña debiera tener un patrimonio cuyo origen lícito se pudiera trazar. Y eso no lo pude meter en los principios del financiamiento. Los principios del financiamiento que están en la ley electoral los escribí yo. Y no pude pasar esa me la tumbaron. Dice Luis Abinader que él va a independizar el Ministerio Público, pero yo nunca lo he visto, ojalá que nos pueda llamar o venir por aquí, nunca lo he visto apoyando la Procuraduría Especializada en Persecución e Investigación del Delito Electoral. Nunca lo he pero visto. Pero el PRM lo propuso, José Luis Abinader ha sido todo lo contrario. Nunca he visto a Luis pronunciarse públicamente en apoyo a esa reforma. Suscribió ayer, propició la aprobación de la ley. Suscribió ayer un documento ético de su equipo de campaña. Eso me parece bien. Yo quisiera ver eso. No sé si está en alguna página que yo lo pueda descargar o lo pueda leer. Usted lo tiene. Mira, don Emanuel Esquea lo tiene aquí el documento. Está en versión bolsillo. Es decir, ese resumido, ese resumen. Oye, ¿viste qué efectivo está? Sí. Bueno, yo voy a leer esto gracias a don Manuel Esquea. Luis, y está el portal también. Código de ética y conducta de los miembros y voluntarios de la Dirección Nacional de Campaña del candidato presidencial. Esto me parece muy interesante, muy interesante. Lo voy a leer para comentarlo mañana porque es de forma que lo conozco. Pero quería resaltar eso, ese compromiso de independizar del Ejecutivo el Ministerio Público sería un salto cuántico en la vida dominicana y el tema de suscribir un documento ético para que norme la conducta de los miembros del equipo de campaña. A propósito de ética, yo tengo aquí la sentencia de la quinta sala del Tribunal de la Jurisdicción Original del Distrito Nacional. Esta es la sentencia que involucra a la JUN sobre la liti, con motivo de la liti sobre derechos registrados en nulidad de acto de venta, deslinde y cancelación de certificado de título que interpuso ante este tribunal el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, cuando era dirigido por Pedro Mota, mi amigo de San Pedro de Macorís. Que hay que llamar a Pedro Mota por lo que voy a leer a continuación. Este tribunal no acogió la solicitud del CEA de declarar nulo los títulos de la JUN porque sencillamente la parte del CEA que representaba al CEA no iban a las audiencias, dicen ellos aquí. Independientemente de la no objeción de las partes, el tribunal ha podido verificar que en el presente expediente se han cancelado 10 audiencias y cada una de ellas ha sido aplazada debido a que la parte demandante, o sea el CEA, no ha puesto el expediente en condiciones procesales para ser conocido. Esto es una barbaridad lo que yo estoy leyendo aquí. Entonces dice aquí... Cientos de abogados. Dice aquí...
En el presente caso, dada la falta de interés manifiesta del demandante en conocer el proceso, evidenciado en la negligencia de poner el expediente en condiciones procesales de ser conocido, procedemos de oficio a declarar inadmisible, esta es la resolución, inadmisible por falta de interés la presente demanda. ¿Cuál es la demanda? Declarar la nulidad de los títulos de la JUN de Santo Domingo Norte, donde está el vertedero de Duquesa. La presente demanda máximo es cuando la falta de interés es un medio de inadmisión que no cierra la forma absoluta de la acción, o sea que esto se mantiene abierto, por lo que no estaríamos cerrando el derecho de la parte demandante a accionar cuando ya tenga un interés en su acción. ¿Y qué dijo el abogado del Estado? Esto se puede retomar, José. Pero el abogado del Estado. Lo que pasa es que no tengo el tiempo porque tengo 2 temas más, pero yo te la puedo dejar la sentencia, le sacamos copia. Sí, me interesa. Pero ¿qué es lo que hay que, para que la gente tenga una idea? La JUN está sustentando el derecho de propiedad de unos terrenos en Santo Domingo Norte donde está Duquesa. ¿Qué pasa? Que esos terrenos eran del Estado. Ellos dicen que se lo compraron del al CEA. El CEA no puede vender. Sí. No. Bueno, sí, el con CEA la puede autorización vender, del pero el Congreso. CEA no vendió. Oiga lo que dijo Aníbal. El Con la CEA autorización puede del vender, pero no Escuchen, vendió. escuchen. Y el Congreso no No firmó. puede vender. No, tiene que No someter eso a la puede aprobación vender. del El SEA Congreso. tiene una Es inmobiliaria. La única, pero el SEA no tiene. El SEA produjo terreno. Tiene una inmobiliaria Sí, pero legalmente. No. El PLD lo autorizó. Vamos a decir que en el CEA se inicia el proceso Sí, de porque es adquisición. un terreno público administrado por el CEA. Claro, Sí. Y que después el Congreso tiene que el validar. SEA es una dependencia del Ejecutivo. Y pasa El con Ejecutivo todas. no puede vender sin autorización del Congreso. Pero hay una ley que En le el autorizó la Congreso inmobiliaria. no hay registro de esos títulos. No hay una sesión donde el Congreso haya avalado esa Esa venta, eso es compraventa. real. No, no es una venta. Ya eso se discutió en el Congreso. Y el presidente de la Comisión de Contrato dijo en una sesión donde yo estaba presente que esos títulos son falsos. Entonces, con esos títulos es que la JUN pretende ir a los tribunales internacionales a demandar al país por $300 millones por violación de contrato. Porque en la administración ellos fallaron. Por eso la JUN está intervenida por medio ambiente, porque ellos no cumplieron lo establecido en el contrato. Esto es lo que le va a dar aval a la JUN para demandar el país por $300 millones. Señores, unos títulos falsos. ¿Qué es lo que estamos jugando a la democracia con eso? Eso es un acto de corrupción simple y más de corrupción. Pero eso deliberado. Alteración de documentos públicos, falsificación. O tipos los que deberían estar presos Así por es. delincuencia ordinaria. Y estamos jugando a la democracia con esa vaina. Entonces yo quiero que Pedro Mota nos llame, mi amigo Pedro Mota de 20 años, para que nos explique por qué. Déjame ver quién es que firme este documento. ¿Por qué aquí se dice que el SEA mostró Catherine Moreta Báez, es la secretaria de este tribunal? ¿Por qué ellos alegan que hubo una indiferencia del SEA cuando fue el SEA que demandó a la JUN? Eso parece contradictorio. Yo quisiera que habláramos porque aquí pudiéramos estar ante un gran escándalo de corrupción. ¿Y sabe por qué me preocupa esta vaina a mí? Porque mis compañeros saben qué pasó aquí en el 2015, cuando yo denuncié que en la casa del principal representante de la JUN fue que se hizo la reunión del comité político del 2015 en Metro. Y me lo metió en preso también. Y lo metí en preso después, ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, pero fue impuestos internos, fue más no, eso no fue. bueno, no, por que él. estaba quebrado por la vaina de Metro, de la vaina de los autobuses. Sí, pero yo te digo que fue impuestos Bueno. internos. No, Impuesto Interno estaba haciendo lo correcto. Estaba porque haciendo lo Impuesto Interno correcto. publicó inclusive Claro. una subasta de los autobuses que le había incautado. Claro que sí. No, pero impuestos internos, eso es lo Pero correcto. Ahora el SEA prefiero no. la reunión porque estamos hablando de un tipo que tiene influencia política en todos los partidos. Este que está aquí, que no quiero mencionar su nombre. Por otro lado, brevemente, lo de la familia Levarón en el estado de Sonora, en México. Ustedes saben que México tiene una característica muy extraña, contradictoria. Yo la atribuyo al gen del subdesarrollo español. Yo no entiendo por qué México no es un país desarrollado. Está en el norte de América, la parte más fértil del continente. Y entonces
México está al lado de Estados Unidos, pero también al lado de Estados Unidos está Canadá. Y Canadá es un país desarrollado. Entre las 10 principales calidades de vida del mundo está Canadá. Y México es pobre. Aunque Estados Unidos le robó 4 millones de kilómetros cuadrados a México en el siglo XIX, aún México tiene recursos impresionantes como Venezuela. Y México y Venezuela son pobres. Argentina y Chile menos, pero también son subdesarrollados. Oigan este dato. Ningún país de América que haya sido colonizado por España es desarrollado. Los únicos 2 países de América desarrollados son protestantes, Canadá y Estados Unidos. Todos los países católicos son subdesarrollados. Yo no sé qué vaina es. Pero busca lo de Europa católico, que son desarrollados. Yo estoy hablando de América. Ya lo de Europa entran otros factores. Que América Latina, y no lo puedo discutir en un comentario se derramó como un racismo, dice yo no Neruda. Entiendo a México. No hay elementos que me permitan a mí, salvo eso que estoy diciendo ahí. Ahora, ¿qué pasa? Estos mormones que vienen normalmente de Utah se instalaron en México hace mucho tiempo porque los estaban persiguiendo en Estados Unidos por el tema de la poligamia. Y ellos se instalaron en México, específicamente en la frontera con Arizona, ahí en el estado de Sonora. Sonora de la parte mexicana y Tucson, donde entrenan los equipos de Grandes Ligas en el invierno de la parte norteamericana. Entonces, ellos tienen muchísimas décadas ahí, tienen muchísima influencia en la comunidad y iban en caravana a visitar unos familiares cuando fueron víctimas de un fuego cruzado entre carteles de la droga en México. Y murieron 9 personas, 6 niños y sus 3 madres. Había más niños, pero esos quedaron vivos. Y hay algunos datos que quizás la gente no sepa. Donald Trump ha aprovechado automáticamente esta tragedia para promover su discurso belicista, su discurso del oscurantismo, el discurso bélico, y ha dicho que le ofrece recursos a López Obrador para enterrar los carteles de una vez. Lo ha dicho por Twitter. López Obrador dice: yo soy un hombre de paz, yo no creo en la violencia. Yo estoy de acuerdo con López Obrador. Lo que hizo Estados Unidos, tanto con Barack Obama cuando mataron a Bin Laden, como hizo ahora Donald Trump cuando ordenó la muerte del líder del Estado Islámico, eso lo que siembra es más violencia. Eso es lo que siembra es más violencia. Destruyeron un país. Más violencia. Prepárense para actos de violencia porque están respondiéndole a los fundamentalistas árabes, no con el método de la civilización, sino con el método de la barbarie que utilizan los mismos fundamentalistas. ¿Qué significa eso? Que va a generar más violencia. La posición de López Obrador, que le responde a Trump que él es un hombre de paz, no de violencia, es correcta. Ahora, cuando yo hablo de que nosotros tenemos que entender, tratar de entender qué es lo que es México, yo lo digo por lo siguiente. La gente cree que el narcotráfico en México, oigan, 38,000 homicidios en México en el 2018. Y este año van a romper su propio récord. Su propio récord, un récord mundial, lo van a romper este año. Va a haber más de 38,000 homicidios en México en este año. La gente cree que el narcotráfico que le ha dado un carácter a México de estado fallido en materia de seguridad, no de economía, de seguridad. Cree que el narcotráfico empezó con los carteles que se desataron después de Pablo Escobar en Colombia. Eso es un error. El narcotráfico empezó en México hace 100 años con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Una narcotraficante, mujer, que se llama Ignacia Jaza, alias La Nacha, fue la primera narcotraficante mexicana reconocida. Pero escuchen este dato que pocas veces se ha mencionado en República Dominicana. México tuvo un presidente narcotraficante. En la misma época en que Trujillo subió aquí, en ese estado de Baja California, había un gobernador que se llamaba Abelardo Rodríguez. Abelardo Rodríguez fue presidente en México en la década del 30. Abelardo Rodríguez era narcotraficante de opio y de whisky. Los norteamericanos cruzaban
a México a buscar alcohol porque en Estados Unidos estaba prohibido. Ahí se hicieron los primeros túneles, esos túneles que identifican al Chapo. Se hicieron en el 1920 en Estados Unidos, en la frontera con México. México tiene un problema estructural serio y yo creo que la única posibilidad que tiene México de volver a pacificarse es empezar de nuevo. La mayoría de las bandas controlan el territorio más que el Estado. No sé si la gente sepa también que los Zetas, el grupo de los Zetas que opera no en la parte del Pacífico, donde opera el Chapo, el cartel de Sinaloa, sino en la parte del Golfo, donde está Centroamérica, donde estamos nosotros. Los Zetas surgieron porque la CIA los formó para enfrentar al ejército zapatista que surgió como una guerrilla, el subcomandante Marco a principios de los 90. Los Zetas, el grupo de los Zetas, que hoy es uno de los cárteles más violentos y sangrientos de México, era un grupo élite de las Fuerzas Armadas Mexicanas, formado por los norteamericanos para acabar con la guerrilla de los zapatistas. Entonces luego los Zetas se le viraron al Estado y se convirtieron en un grupo de narcotraficantes que controlan la parte del Golfo de México. Y el grupo del Chapo controla la parte del Pacífico. Ahí es que estaban estos mormones, esta familia noble que no tenía que ver con nada de eso. 6 niños y 3 madres porque los padres no estaban en esa caravana. Cambio fuera.